Es un verdadero privilegio poder seguir sirviéndoles en esta tarde. Y vamos a seguir con la dinámica, con el asunto de los proverbios. ¿Qué tan necesario es hoy en estos días tener sabiduría? La sabiduría que se ocupa para todos los asuntos de la vida, en todos los momentos de la vida, y cómo es de importante que, bueno, uno no puede hacerse independiente de ello. Entonces, hoy voy a trabajar con el capítulo número 3 y los versículos del 5 al 8, y es el tema, el dilema, su sabiduría o mi propia prudencia. Entonces, siempre nos vamos a encontrar en esta coyuntura, en esta disyuntiva: o es lo que dice él, o es lo que pienso yo. Y eso es normal, toda la vida nos va a acompañar esas situaciones en que tengamos nosotros que verdaderamente decidir: o es lo que él dice, o es lo que yo pienso. Entonces, quiero que miren en sus Biblias en Proverbios capítulo número 3. El versículo es el 5, 6, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Omnipotente Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta oportunidad, Señor, que nos das estar aquí en comunión contigo. Gracias, Señor, por mis hermanos que se han dispuesto, Padre eterno, para venir a escuchar otra porción de tu palabra. Señor, nuestro único deseo, nuestro único trabajo, nuestra única intención es agradarte, Señor, en todo lo que hacemos a ti solamente. Y posteriormente, Señor, servir a nuestros hermanos con toda la integridad, Señor, de nuestro corazón, de manera que cada uno pueda desarrollarse, Señor, poderosamente y alcanzar, Señor, cada una de las metas, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, estableciendo, Señor, en su vida el propósito para el cual cada uno de nosotros ha sido creado. Gracias, Señor, por habernos considerado. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte. Te pido, Señor, que me des entendimiento, que sea pues el Espíritu Santo el que trata con cada uno de nosotros. Ayúdanos a salir pues victoriosos cada día en la enseñanza, Señor, aplicada en nuestra vida personal. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu justicia. Gracias, Señor, porque estás en todos aquellos lugares también donde hoy, libre o clandestinamente, Señor, están alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, seas con todos ellos. Padre eterno, con aquellos que tienen dificultades, te pido, oh Dios, no que se las quites, sino que verdaderamente, Señor, uno pueda voltear a la palabra tuya y uno encuentre la respuesta y la salida absoluta de cada uno de nuestros problemas. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces hemos estado viendo, vamos a ver Proverbios y vamos a ver el dilema: su sabiduría o mi propia prudencia. Hermanos, este asunto de la sabiduría es un asunto que tiene que ver con la misma personalidad de Dios. La sabiduría y Dios definitivamente son indisolubles, no se puede separar uno de otro. Es más, es la expresión de Dios, de su conocimiento. Entonces, va a ser hoy muy importante que nosotros podamos ver la determinación de parte de Dios. Dios está verdaderamente determinado. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, definitivamente pues mantenían una íntima y una gran y profunda comunión en Dios y el hombre. Pero obvio, yo siempre les he dicho, Dios no hizo tontos, Dios no hizo autómatas, Dios hizo a hombres, a seres humanos, a almas vivientes con la
oportunidad de poder ejercer la decisión de su voluntad. Y entonces ese es el asunto. Ahora, en el libro de los Proverbios, Dios sigue otra vez apelando a las decisiones de nuestra voluntad. Él tiene eso que de verdad se ha ocupado en darnos a nosotros la oportunidad de poder recuperar nuestra personalidad como Él quiere vernos. Entonces, Dios está determinado. Y entonces, esta determinación de parte de Dios expone la convicción de Dios con respecto a lo que al hombre le conviene. Dios de verdad está verdaderamente convencido de que cada una de sus palabras tienen el poder, tienen la capacidad, tienen la visión para cambiar nuestras vidas. Entonces, apela a nosotros. En cada uno de los versículos se expresa el inmenso y el fiel cuidado de Dios para el hombre. Hoy quiero llamar su atención, no llamarles la atención, normalmente yo no hago eso, pero quiero llamarles la atención. De manera que cada uno de sus sentidos se inclinen a la palabra, olvídense del que está hablando, vayan a la palabra, que contiene la sabiduría, que construye vidas, que restaura el tejido social de la gente, que de verdad transforma nuestras condiciones en todos los sentidos de nuestra vida. Y entonces, una vida construida digna, una vida gloriosa, como la puede concebir el Señor. En Proverbios capítulo número 2, quiero que leamos los versículos del 1, voy a leer hasta el 4, voy a leer hasta el 5. Dice en Proverbios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu oído a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué pasa? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ustedes se están enterando que no es un asunto de Dios. ¿Cuántos sí hay? Ahí en su libro. ¿Cuántos condicionantes fuertes hay? Sí, 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 sí. 4. Entonces, hijo mío, sí. Haces esto, pasa esto y esto y esto. Hijo mío, sí. Ahí inclinas tú, sí, inclinas, sí, clamas, sí, como a la plata. Haces esto, las cosas que... En estos pocos versículos podemos ver la completa obra de Dios en cuanto a que Él ha dispuesto todo, pero vemos cómo le pide al hombre compromiso. Está pidiéndole al hombre su compromiso por medio o manifiesto una decisión, y una decisión consciente. Una decisión consciente que se expresa mediante una actitud. Necesariamente Dios está haciendo esto. Quiere conciencia. Hermanos, muchos de los que estamos aquí oímos la palabra de Dios desde antes que caminásemos. En nuestra casa nacimos y gracias a Dios por nuestros padres y oímos la palabra. Pero muchas veces no tuvimos la conciencia para tomar una determinación y tener una actitud con respecto a una propuesta. Entonces, imagínense ustedes cómo está condicionado. Se necesita una decisión consciente que se expresa mediante una actitud. Entonces, cada versículo antes mencionado antepone una poderosa condición, y esta es:
sí. Esto es pues una aceptación. ¿Tú aceptas? ¿Se acuerdan cuando le dijo el juez, ¿acepta usted casarse con fulanita de tal? ¿Y usted qué dijo? No voy a pensar, lo voy a dejar para otra ocasión. No, ya está ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice? Sí, sí, claro, hace mucho tiempo que estaba esperando este fabuloso momento. Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo cosas que sí? Porque estoy muy convencido. La hermana se ríe, yo creo que porque lo anduvo correteando mucho, que no. Sí, uno a veces le quiere, no, no, sí, ahora sí. Hermanos queridos, una decisión consciente a nosotros nos abre todos los sentidos. Porque uno está a la expectativa. ¿Qué quieres decirme, Señor? ¿Qué quieres que yo escuche? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel oía la voz de Samuel. Se paraba. ¿Y qué decía? Yo no te hablé. Ándame y duérmete. Y otra vez. ¿Qué pasó, Señor? Iba a ver a Elí. Él tenía conciencia de cada uno de sus llamados. Entonces, es importante entender cómo es que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, el sí es esto, es pues una aceptación. Si tú aceptas esto, entonces va a suceder esto contigo en la vida. Hermanos, yo estoy bien consciente. Mi más grande deseo, de verdad, es comunicarte la verdad. Mi más grande deseo es que tú puedas decidir en las decisiones que ha preestablecido Dios. Y que no te puedas confundir. Y que no puedas hacer uso de tu entendimiento. Porque eso muchas veces juega en contra de nuestras oportunidades. Bueno, y de estas acciones son de las que debemos ocuparnos y estar seguros de que estas cada día ganan terreno en nuestro corazón. Todos estos sí aluden a nuestra determinación, con lo que podemos enterarnos que Dios no es el problema, sino mi decisión consciente de lo que yo quiero. Dios no es el problema. Dios, vuelvo a decirlo para que quede bien claro, dejó determinado absolutamente todo. El asunto es este: usted le entra, usted quisiera entrar, usted quisiera cambiar poderosamente su vida, no por lo que usted piensa, sino solamente por una decisión. Yo estoy listo. Hay cosas que van a pasar en esta iglesia y que vienen cosas cada día. Yo no digo que no vienen problemas, no vienen dificultades, no, eso siempre viene ahí. Yo estoy convencido que en la medida que nosotros estamos sembrando la palabra de Dios de la forma más íntegra, eso es lo que vamos a cosechar. Y eso es así. Entonces, ¿qué queremos? Debemos de tener conciencia de lo que queremos. Hermanos, tener el temor de Jehová en nuestro corazón asegura nuestra nueva convicción. Y todo comenzará cuando has decidido exponerte a la palabra de Dios. Normalmente uno no quiere exponerse a la palabra de Dios. La palabra de Dios, si no mal recuerdo, porque a veces se me va el avión, en Juan, capítulo número 3, versículo número 19, eso es lo que es más común que sucede. Y esto es lo que es común. Yo no digo que es normal, pero esto es lo más común. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación. ¿Por qué la gente se condena? ¿Porque la luz no vino? Porque la luz vino. Que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es porque ellos tienen ganas de cambiar, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, o sea, no ama tanto a la luz.
y no viene a la luz para que sus obras no sean, dice la palabra bien, no sean reprendidas. Entonces, hasta que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque esas son las que Él preparó para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces, muchas personas pensamos que el creyente en Cristo, y esto es muy común y se da mucho en las congregaciones, muchos creyentes pensamos, y sobre todo los jóvenes que están tan bombardeados de tanta tontería, de tanta información, de tantas cosas sin sentido, pensamos que somos los menos afortunados, o sea, los más desgraciados, los más sin oportunidad. Y esas palabras que el mundo dice afectan nuestras condiciones mentales. ¿Por qué? Porque nos empiezan a llenar de afán. Entonces muchas veces pensamos que el creyente en Cristo está en gran desventaja por tener oportunidades en la vida que parece que a Dios se le pasó ocuparse de ello. Y muchas veces nos encontramos en la disyuntiva de creer lo que dice la palabra o de hacer lo que yo pienso. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso muchas veces? Muchas veces nos ha pasado. Y eso, tú dices, bueno, es que tengo que tomar una decisión. Pero por eso recurrí primero a Proverbios capítulo número 2. Dice la Biblia, si inclinares tu oído, si recibes mis palabras. El gran problema es que el corazón de los seres humanos, prácticamente, no hablo de los paganos porque eso no tiene nada, pero los cristianos, ¿cómo anda su tanque de palabras? ¿Cómo anda su corazón? ¿Abunda la palabra en nuestro corazón? Yo espero que cada día uno tenga esa hambre de las cosas de Dios. El apóstol Pablo está diciendo a los colosenses que la palabra de Dios more, ¿en qué? En abundancia. ¿En dónde? En nuestro corazón. Pero ¿sabes cómo es más la práctica? Yo no digo de este, que estamos hablando de otra. ¿Sabes cómo nos manejamos nosotros? Siempre andamos con la reserva. ¿Ves ahí cuando traes tu carro? Traes medio tanque y sientes que te sientes hasta como anormal. Siempre anda uno con la reserva, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana no se puede andar con la reserva. Se tiene que traer el tanque del corazón lleno de la palabra de Dios. Y eso a nosotros nos va a dar verdaderas expectativas, verdaderas perspectivas que vamos a encontrar para nuestra decisión, y no vamos a sentirnos los más desafortunados pensando que otros tienen muchas oportunidades. Como yo les decía en la mañana, uno a veces piensa, y es que yo nací aquí, y es que mi papá no fue un profesionista, y es que a mí no me heredaron, y es que yo soy el pato feo, y es que esto, y uno siempre está vendiendo miseria. No es problema de nadie, es tu problema. Porque aquí está la palabra desde antes que te concibieran. ¿Cómo es? Nosotros tenemos que pensar en la sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted esté pensando, jovenazo, que usted quiere ser como los otros, ¿no es cierto que dice ahí en el salmista? Y yo estoy hablando por los cristianos porque nosotros somos los que nos atañen. En el Salmo número 73. A ver, ya me equivoqué. Es el Salmo de Asaf. ¿Perdón? ¿Sí? ¿El 73? Sí, cierto, quería ver si estaban acá. 73.
Ciertamente es bueno Dios para con el rey, para con los limpios, escuchen bien, los limpios de corazón. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua contra la tierra. Pasea la tierra. Entonces, Asaf dijo que le dolió el corazón, sintió punzadas en el corazón. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. Hermanos, ¿cómo se distorsiona tanto? ¿Cómo un hombre de Dios se puede pervertir tanto en las perspectivas de la vida? Por poco. ¿Por qué? Porque estaba viendo ¿a quién? Estaba viendo al impío. Es lo que pasa por estar cuidando. La mayoría de la gente se dedica a cuidar la vida de los demás y descuida su vida. Y es bien importante que usted piense de la forma correcta. Ocúpese de mirar y de observar cada uno de las palabras, de los movimientos que hace Dios en su palabra, y lo demás no importa cuánto le critiquen. A mí hace tiempo que dejó de preocuparme lo que la gente piensa de mí. Y la gente sigue pensando. Y eso a mí me da gusto. Hacer alto ruido, hasta luego a propósito. Soy muy malo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien interesante que uno pueda pensar, jóvenes, ustedes no están en desventaja con la gente pagana. Ni un cristiano está en desventaja con la gente pagana. Ellos están en desventaja con respecto de nosotros. Pero necesitamos inclinar nuestro oído. Necesitamos tomar decisiones. Encontrar el éxito en la vida de una manera sana, sin tener que corromper nuestra integridad. No es una utopía, no es un sueño guajiro, no es algo que no se puede alcanzar. Estoy hablando de la palabra de Dios, sino que es una cuestión de decirle sí a las propuestas de Dios. Y eso significa poner por encima de todo lo que yo soy y de todo lo que yo pienso al Señor. Y entonces las cosas van a estar bien. Parece ser, hermanos, que el capítulo número 3 está enfocado a la vida práctica de cuando el joven se va. Dice la Biblia: hijo mío, no te olvides de mi ley. Parece que el joven va a salir. Y entonces, dice la palabra de Dios, parece ser que mientras los hijos están bajo nuestro techo y bajo nuestra tutela, nosotros los protegemos. Pero cuando los hijos comienzan a salir al mundo, entonces nos empiezan a dar los calambres. Yo creo que el hermano Dona ni se preocupa por la chiquitilla esa. ¿Cómo se llama? Keren. ¿Está preocupada? Ni ella se preocupaba tampoco. Pero ya tenemos hijas que les andan echando loco. Empezamos a sentir frío. Algo nos corre por la espalda y no precisamente el gusto. ¿Qué quiere uno? Uno tiene que estar bien cuerdo con respecto y afinadito con respecto a la palabra de Dios. Es ahí cuando empiezan las situaciones. Es cuando tus hijos
salen de tu casa, cuando tus hijos ya tienen 17, 18 años, cuando tus hijos ya son verdaderos blancos de parte o verdaderos blancos para el ataque de Satanás. Esos son los que nos empiezan a preocupar. Pero Dios es tan maravilloso que de todas esas cosas se ocupó. Y dice, hijo mío, no te apartes. Entonces, pensemos nosotros, cuando los hijos comienzan a salir al mundo, parece que el corazón se nos hace chiquito y se nos hace de agua. ¿Qué va a pasar entonces cuando la sabiduría toma las riendas de su vida? Y no tan solo de su vida de ellos, sino de nuestra vida. Es por eso que las recomendaciones del capítulo número 2 están antes de la práctica del número 3. Y dice el capítulo número 3, ¡hey, hijo! No te olvides de mi ley. La palabra ley quiere decir enseñanza divina. Eso es, no te olvides de la enseñanza divina. Vale la pena pensar en esto. Hijos, no se olviden de la enseñanza divina, no sea que vayan a estar llorando. Entonces, pero los versículos del 5 al 8, ahí está el donde se habrán de tomar todas las decisiones. Entonces, dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y escuchen bien, en el mismo versículo dice, y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Hay dos cosas, o es Jehová o soy yo. Y bueno, pero es que ya tiene las recomendaciones. No, Asaf tenía toda la experiencia de un viejo. Y sin embargo, su corazón hoy tiene punzadas. Le anda pegando un infarto. ¿Por qué? Porque está ocupado, sufriendo, que otros tienen, y él no tiene nada, porque está tan enfocado en lo que hacen los demás. ¿Ven ustedes cómo describen todo? Su lengua pasea la tierra, hablan con violencia, y sus ojos se les saltan, tienen lo que... Asaf, ¿qué estás haciendo? Está abriendo la boca por otro lado. Y su vida está, quién sabe por qué lado. Entonces, pareciera ser, hermano, que el punto lo teníamos resuelto con respecto al 3. Que ya lo habíamos entendido acá en el capítulo número 2. Sí, pero Dios nunca se fía de nuestra naturaleza. Pero créame que aún y cuando haya usted nacido de nuevo, cuando usted sea una persona cristiana, la vieja naturaleza querrá tener injerencia sobre usted. Siempre nuestra vieja naturaleza quiere tener injerencia en la toma de nuestras decisiones. Su alma quiere tener injerencia sobre lo espiritual, y por eso esta es la recomendación. Siempre existirán dos voces que quieren llamar la atención y ser tomadas como decisión. La voz del que sabe qué es lo que te conviene, que ese es mi Dios, y tu voz con la cual te quieres engañar tomando decisiones que no te convienen. ¿No han oído ustedes muchas veces la voz de su conciencia y terminan descubriendo que no era la voz de Dios? ¿Sí o no? Muchas veces. Muchas veces nosotros nos engañamos bien solitos, pensando que es la voz de Dios, pero es la voz de mis deseos, es la voz de mis intereses, es la voz de lo mío, no es la voz de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado la voz de Dios? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que usted muchas veces ha escuchado la voz de Dios. ¿Sabes cuánto? Cada vez que vienes al servicio. Cada vez que lees tu Biblia, ¿verdad que uno no está como en la misma onda? Hemos escuchado la voz de Dios. Ya estoy entendiendo por qué no me entienden. Hemos oído muchas veces la voz de Dios. Y estoy seguro que muchas veces, no solamente una. Pero también estoy muy seguro de que no la reconoció.
parecía estar de acuerdo con lo que en ese momento estaba decidiendo y le pareció muy duro lo que él dijo. La voz de Dios, a él no le importa absolutamente si tú estás de acuerdo con él. No, él te dice lo que te tiene que decir y se acabó. Ese no es asunto de él. Nada va a cambiar, sigue siendo exactamente el mismo Dios. Pero el que está en problema soy yo. Y a veces no reconozco la voz de Dios porque no se parece su voz a lo que yo quiero. Por eso dice, fíjate de Jehová, o es de Jehová o es de tus emociones. Haz lo que tú quieras. Entonces, pero también puedo decirles, hermanos, puedo creer que muchas veces oímos nuestra voz. Y esto porque la voz de Dios siempre está, parece que está en contra de nosotros, sin entender que Él está a favor de nosotros y no lo escuchamos. Pero también puedo creer que muchas veces oímos nuestra voz tan dulce, tan condescendiente con nuestras emociones y dijimos en nuestro corazón, es tan dulce esta voz, esta es la palabra de Dios. Oh Dios, ¿cómo le atinaste? Hoy sí estás de acuerdo conmigo. Y uno piensa que es Dios y lo que nosotros pensamos, hasta pensamos que es Dios el que está hablando con nosotros, el que nos está haciendo sentir. Pero no es así. ¿Cómo voy a descubrirlo? Y de pronto, lo que parecía no es, y lo que no era, eso es lo que es. Así es cuando nos enteramos. Yo les voy a dar un tip para que usted pueda reconocer la voz de Dios y no la confunda con la voz de usted. ¿Cuál es ese tip? ¿Cuál es esa forma de poder reconocer? Muchas veces nosotros tenemos deseos, tenemos anhelos y estamos listos para tomar decisiones. Y muchas veces confundimos las cosas. Y entonces nosotros ponemos atención y le creemos más a lo que nosotros queremos creer que a lo que Dios dice. ¿Cómo es? ¿Qué es? O esta pista para que usted reconozca la voz de Dios. Escucha bien. La voz de Dios siempre a nosotros nos va a parecer increíble. Cuando Dios está proponiéndote algo, te va a parecer, no lo puedo creer. Te va a parecer imposible. Te va a parecer difícil. Te va a parecer irreal. Te va a parecer que no lo puedes alcanzar. Ante esa voz, nos vemos en extrema desventaja. Cuando Él dice algo, que algo puede suceder, y esto no es otra cosa, sino que nos vemos tan en desventaja que antes de creerlo, pensamos que sería mejor ignorarlo, sin antes tener que experimentarlo, llenándonos de su gloria o llenando de gloria nuestra vida. Cuando Dios nos habla, lo primero que le decimos, no te creo. ¿No han ustedes ido a evangelizar? Les llevas la verdad de Dios y ¿qué te dice la gente? No es cierto. No es cierto. Yo estoy bien. Pero dejemos a los que ni conocemos acá, vamos a los que conocemos. Jueces capítulo número 6, versículos números 12, 13 y 14. Escuchen bien, cuando Dios habla a cada uno de nosotros, lo primero que nosotros hacemos es descalificar su perspectiva. Y ese es Dios. Jueces 6, 12, 13 y 14. ¿Alguien lo tiene? Delante de Jehová se le apareció y dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová dijo: Ve, con él sobre tu cabeza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Nada más. ¿Cómo ven?
ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué dijo Gedeón? ¡Ja! ¿Cómo no? Si él estuviera con nosotros, ¿qué estuviera pasando? Señor mío, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Era problema de Dios o era un problema de ellos? Es un problema de ellos. Pero el ser humano siempre es tan fácil de confundir. Es tan irresoluto. Ah, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado eso? Si de verdad Dios estuviera conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no estoy siendo lo que yo quiero ser? Tenían encima a Madián. Y Madián siempre esperaba las cosechas de ellos. Iban y los dejaban a papelito. Y está una persona, solamente un loco que está haciendo la diferencia y no lo cree. ¿Cómo está eso? Este se llama Gedeón. ¿Y cuántas trabas le puso Gedeón al Señor? Voy a sacar ¿qué? Un vellón, y si ese vellón amanece mojado, lo voy a creer. Al otro día voy a sacar un vellón y se amanece seco y todo le va a mojar, pues te voy a creer. Y tenemos un montón de dudas con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué es así el hombre? Bueno, porque así es, pues. Siempre está dudando de las cosas que dice. ¿Verdad que no se parece a nuestras voces? No se parece a nuestras voces. A Dios le ponemos trabas. Para todo lo que propone Dios, nosotros tenemos, no tengo tiempo, no sé hablar, yo no fui a estudiar, yo no soy eso, yo no soy aquello. Siempre estamos poniendo problemas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué no te estoy enviando yo? Eso es con lo que yo me debería de quedar. En Génesis capítulo número 18, versos del 10 al 15, nos vamos a meter en unas situaciones muy interesantes. Génesis 18, a ver si es cierto, del 10 al 15, dice la Biblia: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea 9 meses, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Eso ha sido siempre. Que les gusta escuchar como chisme detrás de la puerta, ¿verdad? Eso es bíblico. Y me gusta lo que sigue. Y Abraham y Sara, ¿cómo eran? Viejos. Véanle bien, dice viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Yo no sé cuál es esa costumbre, no me quiero meter en detalles. ¿Y qué pasó con Sara? Se rió. ¿No te has reído muchas veces de Dios? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo es que cree que yo, mira lo que soy, que no me ves? ¿Cómo que yo voy a servir para algo? Toda la vida me han dicho inútil. Toda la vida me han dicho bueno para nada. Toda la vida me han dicho incompetente. Bueno, Sara se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo, vean lo que le interesaba a la señora. Después, ¿qué envejecido tendré de ley? Siendo mi señor también bien viejo. Lo que está pensando. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Vean usted pues, ¿será cierto que he de dar a luz siendo qué? Siendo vieja. ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué no le dio un hijo cuando salieron de Ur? ¿Por qué no le dio un hijo cuando entraron allá en Egipto? ¿Por qué Dios espera que tus capacidades verdaderamente se vuelvan abolidas? Cuando Sara se fue y cuando Sara entró con Abraham, que hubo hambre y fueron a Egipto, Abraham le dijo, diles que eres mi hermana, y los egipcios hasta babeaban. Bueno, pues una mujer
mujer así yo creo que podía tener hijos y más en aquel entonces. Pero aquí dice, cesaron las costumbres de las mujeres. Era viejo, y el viejo viejo y la mujer vieja. Y entonces, imagínense ustedes, dice la palabra de Dios, entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Ahora bien, yo les hago esa pregunta, que es la misma pregunta que le hizo Dios a Abraham. ¿Qué dice la primera parte del versículo número 14? Anótenle ahí en su hoja. Para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible. Usted puede pensar lo que se le venga en la gana, pero para mi Dios no hay nada imposible. Y saben que cuando tengas problemas, y aquí Sara y Abraham están abolidas sus oportunidades personales para alcanzar cosas. Ellos no pueden bajo ninguna circunstancia. Es la lógica, es la realidad de un hombre y de una mujer que están como muertos. Y aparte de que estaban viejos, dice la palabra que Sara había sido ¿qué? Pues si nunca tuvo hijos, ¿qué fue? Estéril. Hermanos, en nuestra vida, de verdad, Dios por eso está buscando a la gente que en la vida antigua, antes de ser nuevas criaturas, eran eso, un montón de gente incapaz. Yo quiero que usted se quede con esa palabra, no hay nada imposible para mi Dios. Y entonces, cuando Dios está hablando, si usted está diciendo, no es cierto que el Dios le está hablando, porque el hombre así es. El hombre se apellida Contreras. Dios dice algo y uno dice no es cierto. Dios dice se va a hacer esto y no se puede. Dios dice otra cosa y no cree. Y Dios dice y nada. Es que está hablando Dios. Pero cuando usted sepa que para Dios le pregunta, ¿hay algo imposible para mí ahora? Entonces, al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara va a parir. Hermanos, Dios es el que pone las cosas. Y normalmente, cuando nos invita a hacer cosas por Él, nuestras capacidades no brillan ahí. Son nuestras incapacidades que se convertirán en capacidades solamente por creerle a Él. Y entonces, esa es la gloria de Dios. Génesis 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oye se reirá conmigo. Entonces, pues ya ven que es hasta profética Sara. Todos estaban riendo de ella. Dice la palabra de Dios, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Este es Dios. Cuando Él dice, el hombre no cree. Jueces 4, del 6 al 8. Jueces 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Débora y Barak. Jueces 4, del 6 al 8. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftali, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo,
ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tierra de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Versículo número 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres, ¿cómo? Si no fueres conmigo, no iré. ¿Cómo ves tú a un general? ¿Cómo ves a un hombre detrás de las faldas de una mujer? No nos ponen en la iglesia las mujeres los ejemplos todavía. ¿Sí o no? Nosotros tenemos, hermanos, que hacer lo que dice la palabra. Ahí está algo muy importante. ¿Por qué el hombre duda? Porque el ejército de Sísara era más grande que el de él. ¿No es Dios más grande que todas las cosas? ¿Por qué no las complicamos siempre? Los jóvenes, la gente, los cristianos nos sentimos en profunda desventaja con respecto a los paganos, cuando ellos deberían de sentirse en profunda desventaja con respecto de los cristianos. Ocupémonos nosotros en las cosas que valen, y usted de verdad será un gran ejemplo. Siempre habrá poderosas confrontaciones de lo que Dios dice con respecto a lo que yo espero. En Dios no hay contradicciones para Él, de parte de Él. Hermanos, usted sea bien claro, cuando Dios está hablando a su vida es porque le está poniendo un reto. Y si usted no lo cree, termínele creyendo, porque es Dios el que se le está hablando a su corazón. Yo les he dicho que esta iglesia va para adelante y yo estoy convencido de que vamos a hacer diferencia. ¿Cuándo? Ese no es asunto mío, yo estoy confiando en Dios. Y estamos trabajando en el sentido estricto de darle las palabras con integridad, no adornadas, pero con integridad y con mucho respeto. Pero ahora bien, dice la palabra de Dios en Proverbios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí viene el asunto complicado. Fíjense bien. Pero cuando es tu voz, por linda y angelical, y con el propósito más excelso, si hay contradicciones, no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. En Jueces capítulo número 14, no es la voz de Dios. En Jueces 14, número 3, dice la palabra de Dios: y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre: tómame a esa mujer, porque ella ¿qué? Porque ella me gusta. ¿Qué es lo que le pasó? Cuando tomas las decisiones basadas en me gusta, vas a estar llorando. El que le hayan sacado sus ojos quiere decir que él perdió de vista el rumbo del propósito para el cual había sido creado. Ningún cristiano ha sido creado para vergüenza, pero si usted y yo tomamos decisiones equivocadas, yo como pastor y usted como miembro de esta congregación, va a errar el propósito de Dios. Va a terminar desilusionado. ¿Por qué? Porque las cosas no se pueden tomar las decisiones en me gusta. Siento que es de Dios. Siento que es de Dios. ¿Qué siente? Ni que era, es sus hormonas o no sé qué es. Pero eso no es de Dios. Cuidado con eso. Si sientes mariposa de la paz, eso no es de Dios. Terminó sin ojos, errando el propósito para lo que había sido creado, haciéndolas reír, y terminó muriendo como buey a la vuelta y vuelta. Hermanos, eso es una tragedia. No es de Dios. Siento que me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien, eso no es de Dios.
Hermanos, desesperar en Dios lleva a Dios, confronta, te hace desesperar, te pule, te mete a la fragua y uno está en todo momento queriendo equivocarse. No lo haga. No se apoye en su propia prudencia, porque Dios no se contradice. Les voy a contar una experiencia no mía. Y usted, hasta yo como cristiano, cuando lo oí, ¿quién no hace eso? Una jovencita tenía un novio de su congregación. Y ese novio, un día en una conversación, ella oyó que le mintió. Una mentira. Se acabó. Si siendo novios es capaz de mentir, no puedo confiar en ti. Se acabó. Se acabó. ¡Qué extremista! De lo que hay en el corazón. ¿De eso qué? Habla la boca. ¿Por qué lo terminó? ¿Por qué tan dramática? ¿Por qué le hizo tanta emoción? ¿Por qué? ¿De quién es el poder de la mentira? ¿De Dios? De Satanás. Uno tiene que confiar en Dios. Y no puedes estar esperando que te mientan. Tú como hombre, tú como miembro de esta iglesia, tú como joven, tú como adulto, no te puedes permitir estar escuchando mentiras. Es necesario que uno entienda. Pero me gusta. Eso no es de Dios. No te apoyes en tu propia opinión. Te puedes lastimar. No seas sabio en tu propia opinión. La vez pasada habíamos estado predicando de las fortalezas. Volvemos a Proverbios 3. Dice la Biblia lo siguiente, versículo número 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La vez pasada habíamos estado predicando acerca de los muros o acerca de las fortalezas que se levantan en ¿quién? Entre nosotros, entre unos y otros. A veces es muy fácil estamos tan acostumbrados a pensar que lo que yo estoy concibiendo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy entendiendo, esa es la verdad o esa es la razón. Muchas veces tenemos una actitud muy beligerante en el sentido de que cuando vemos que algo está pasando, uno califica y uno ya se toma un concepto equivocado y hace crear entre nosotros una diferencia. A veces si alguien le recién comenzó un dolor de panza, no sé, o no durmió bien anoche, quién sabe qué será, y ya no le hablo. ¿Por qué? Porque yo ya me creo un falso concepto de alguien que yo no sé qué le está pasando. ¿Me entiendes? ¿O me explico? Siempre me equivoco. Como por ejemplo, siempre no quiero ofender con diciéndonos, ¿me entiendes? Que somos un montón de tontos. Yo tengo un poco trabada la lengua. Uno a veces tiene conceptos predeterminados. No es problema de la gente, es problema mío. Entonces, hermanos, alguien no puede hacer algo y uno está juzgando. Y es juzgar a todos desde nuestra trinchera. Hey, no seas sabio en tu propia opinión. Tú no puedes calificar a la gente. La gente no es como tú piensas. Es necesario que nosotros quitemos esas cosas. Va a ser una iglesia bastante limpia cuando nosotros aprendamos a no determinar cosas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cuándo es que se puede temer a Jehová? A veces una personita es muy tímida. ¿Y qué calificativo le doy a una persona que es tímida? Presumida, presumido,
chocante, parece que no es de este mundo. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas vienen a nuestro corazón? Y el diablo nos está diciendo, mira esta, la que te quiera, sin saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué no nos acercamos entonces? ¿Por qué no inmiscuirse en saber antes de hablar? No seas sabio en tu propia opinión. Es muy fácil criticar, es muy fácil descalificar, pero qué difícil es invertir mi tiempo, invertir mis fuerzas, invertir mis recursos para poder investigar y poder cargar. Sobrellevar, mi Biblia no dice no critique, mi Biblia dice sobrellevar ¿qué? Las cargas los unos de los otros. Pero es más fácil otro. Entonces, amados hermanos, cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, y luego dice teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Y el versículo 5 del capítulo número 2, entonces entenderás el temor de Jehová, y el temor de Jehová es que yo haya inclinado mi oído, que le haya dicho así a clamar a la inteligencia, que le haya dicho sí a buscarlo como a la plata y escudriñarlo como a tesoros, y que le haya dicho así a recibir a sus palabras de él. Entonces se quitan los prejuicios, entonces se quita el yo califico y te conviertes en qué te sirvo. Es diferente. ¿En qué te sirvo? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? Y entonces empiezas a dar de gracia lo que a ti no te costó, lo que de gracia recibiste. Y no crean que hablo por ustedes, hablo por mí. Es un proceso muy duro. Y es ahí donde se siente lo caliente, o obedeces o no obedeces. O te haces libre o sigues esclavo. Terminamos. Antes de juzgar a todos, no tiene que enterarse qué está pasando, por qué trae la cara tan dura, por qué le está pasando, qué le duele, qué le acongoja. Tenemos que darle la oportunidad de ser nosotros más que sus amigos, sus hermanos. Antes que emitir una opinión, sería mucho mejor ser su amigo. Dice la palabra de Dios, teme a Jehová y apártate del mal. Una persona que tiene en su corazón la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, no soporta estar comulgando con las cosas equivocadas del mundo. Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo. Gedeón libró a su pueblo de Madián. Hubo pan para ellos, hubo alimento para ellos, se acabaron las congojas, se vio que con Dios todo se puede hacer. Sara, Abraham tuvieron su hijo, hasta le dieron gusto todavía en esos menesteres, y bien contentos, y las caras les cambió. ¿Me entiendes? Bueno, explico. El asunto es ese, hermanos. Cuando Dios te está hablando y que es Él, le dices no es cierto, no se puede. Pero cuando tú te estás hablando, entonces son tus emociones. Y a eso no es Dios. Ese sentir que les digo. Ahora, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todo lo que Dios quiere es por tu bien. La mayoría de las cosas que queremos para nosotros mismos son para nuestros propios problemas. Hermanos, que Dios les fortalezca cada día, les bendiga cada día, y ustedes cada día agarren con la pala grande lo que Dios tiene para ustedes. Un placer servirles hoy también. De pie. Vamos a ponernos de pie y vamos. Hermano Jehú, por favor, nos quisiera despedir. Gracias. Dios, en esta hora te agradecemos por la vida que nos das, Señor. Gracias por este momento que nos has dado. Gracias por tus palabras y las que hemos recibido durante este día. Pedimos, pues, Señor, que tú nos ayudes a
familias, de nuestras hermanas, Señor. Darles lo que ellos necesitan, Señor. Que todos los ustedes